Parece que sucedió en otra vida, pero en realidad fue hace unos 5 años, cuando tenía 32 años y estaba en la cima de mi paranoia productiva. Soy arquitecta, de esos nombres que ves en revistas de decoración carísimas, y mi oficina, Archifocus, era literalmente mi primer hijo. Vivir era cerrar contratos, subir a andamios y respirar olor a hormigón y ambición. Antes, no olvides dejar tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Estaba entrando en el tercer mes de mi asociación. ¿Embarazo? Pero sinceramente, no sentía ese famoso resplandor de embarazada. Lo que sentía era agotamiento, una fatiga que era un agujero negro succionando mi energía. Mi esposo, Daniel, era la imagen del éxito. Impecable, traje de corte italiano, empresario del sector de la tecnología, pero con una tensión en los hombros que parecía que cargaba el mundo. Y tal vez lo cargaba, un mundo de deudas que solo descubrí después. Para él, este bebé era un obstáculo carísimo en nuestro plan de ascenso social. En ese momento, yo solo se lo achacaba al estrés, y pensaba que era normal que una gestación de riesgo empezara así, derrumbándome. Mi rutina era casi militar, y Daniel era su celador. Todas las mañanas, sin falta, me hacía un smoothie verde, super fitness, y dejaba mi kit de supervivencia en la isla de la cocina, la taza de café y el frasco de vitaminas. Me decía, con esa sonrisa que no le llegaba a los ojos, tu combustible, Lali, para la superarquitecta y la supermamá, las cápsulas en sí eran lo que más me llamaba la atención. Eran enormes, del tamaño de un pulgar, y de un morado tan oscuro, casi negro, que parecían absorber la luz de la mañana. El frasco no era de plástico simple de farmacia, era un vidrio opaco, pesado, que se sentía frío en la mano, con una etiqueta minimalista y unos caracteres que parecían latín, pero él garantizaba que eran importadas, lo más moderno para el desarrollo neural del feto. Fue en ese periodo que comencé a tener unas olas de malestar extrañas que no eran la náusea común de embarazada. Eran como un escalofrío interno, un frío en la espalda que venía junto con el mareo, y flashes rápidos de puntitos luminosos al levantarme. Me decía a mí misma, es el cuerpo ajustándose, es el precio de la vida que está creciendo. Sucede que esta adaptación del cuerpo comenzó a ponerse extraña. El cansancio se convirtió en un peso, como si estuviera caminando con una armadura de plomo todo el día, y el mareo venía acompañado de una náusea que era pura acidez. Y luego vino lo peor, un sangrado leve, pero insistente. No era flujo, era solo una manchita marrón rojiza que parecía un punto de exclamación de que algo andaba muy mal. Intentaba ser fuerte, convencerme de que era solo estrés, pero el miedo comenzaba a enrollarse en mi estómago. Daniel, mientras tanto, se volvió un termómetro ambulante. No preguntaba ¿cómo estás?, sino ¿la náusea mejoró? ¿Sentiste el dolor agudo hoy? Eran preguntas demasiado clínicas, como si estuviera monitorizando un experimento de laboratorio y no cuidando a su esposa. Siempre me recordaba que tomara las píldoras. Parecía que su mano se quedaba pegada al vidrio opaco hasta que yo tragaba ese bloque morado. Empecé a sentir un sutil sabor metálico en la boca todo el día. Pero, de nuevo, pensé, es anemia. Es el embarazo succionando todo de mí. El punto de inflexión vino en la consulta con la doctora Eliana. Era mi ginecóloga desde hacía años. Una mujer de unos 50 y tantos, con una calma espeluznante y un broche de plata oxidada, siempre con la forma de un enorme ojo turco en la bata, que me daba escalofríos. Su consultorio, a pesar de lujoso, tenía un silencio tan blanco, tan estéril, que parecía la antesala de un juicio. Describí los síntomas: la fatiga, el sangrado sutil, esa sensación de tener la energía drenada, y ella, metódica, solo movía la cabeza mientras leía mis exámenes recientes. Se detuvo en el hemograma y en los niveles hormonales. Fue allí donde frunció el ceño de una forma que nunca había visto. Laura, tus síntomas son agresivos, pero el HCG y la progesterona
aunque están ahí, no justifican esta profunda agotamiento ni la inestabilidad que estoy viendo en el ultrasonido. Dijo que había algo en los marcadores de mi hígado y en los electrolitos que estaba fuera de la curva para una gestación normal, una anomalía que no conseguía encajar en el cuadro. Me pidió que duplicara la dosis de hierro, pero la expresión de incertidumbre en sus ojos, escondida tras la fina montura de las gafas, se quedó grabada en mi mente. Era como si hubiera visto una sombra donde debería haber sol. Volví a la clínica de la Dr. Eliana unos días después para rehacerme los exámenes, con esa sensación de que estaba perdiendo el control de mi propio cuerpo. Daniel hizo hincapié en acompañarme y, de una forma extraña, hizo hincapié en llevar el frasco morado de las vitaminas, diciendo que quería confirmar la dosificación con la enfermera, pero parecía más que estaba exhibiendo un trofeo. Fue en ese día que encontré a Leticia. Ella era la nueva pasante de la clínica, una chica joven, tal vez de veintitantos, pero que parecía tener una experiencia de vida mucho mayor. Tenía un mechón de pelo azul petróleo que le caía sobre un ojo, y la forma en que se movía era absurdamente precisa, casi robótica. Cuando Daniel estaba en la recepción, gesticulando con el frasco en la mano, Leticia paró lo que estaba haciendo y simplemente clavó la mirada en la etiqueta de ese vidrio opaco. No era una mirada de curiosidad pasajera, era un análisis minucioso, con una intensidad que hizo que se me helara el estómago. Me giré, incómoda, y le pregunté a Daniel si estaba todo bien, pero él sonrió de forma displicente, guardando el frasco en el bolsillo interno del blazer. Esa mirada de Leticia no salió de mi cabeza, pero la achacaba a mi paranoia inducida por el agotamiento. Ella, a diferencia de las otras funcionarias, tenía un aura de quien observaba el mundo a través de un microscopio, analizando cada partícula. Recuerdo haberme cruzado con ella en el pasillo, y tenía un cuadernito pequeño, de tapa negra, donde hacía anotaciones con una letra minúscula y perfectamente dibujada. En ese momento, yo solo quería ir a casa y acostarme, sintiéndome culpable por no conseguir mantener el embarazo estable, convencida de que mi cuerpo me estaba traicionando. Mal sabía yo que Leticia, que tenía una formación en química y toxicología antes de cambiar al área de la salud, había reconocido la tipografía y el estilo de esa etiqueta minimalista. Era un tipo de embalaje común para laboratorios de manipulación clandestina o compuestos con potencial farmacéutico controvertido. Notó que Daniel estaba de más, y la combinación de mi aspecto de cera con su insistencia en mantener ese frasco exótico a la vista encendió una luz roja en su cabeza que ni la doctora Eliana había encendido. La curiosidad de Leticia, supe después, no era solo curiosidad, era una ética profesional que rozaba la obsesión. Me contó, con la voz embargada, que el sutil olor que venía de ese frasco, un olor que para mí era solo a producto químico importado, era extrañamente familiar. Esa misma tarde, después de que Daniel y yo salimos de la clínica, ella arquitectó un plan. Usaba un broche dorado con una pinza minúscula incrustada, algo que había comprado en una feria de antigüedades, y que parecía una chuchería inofensiva. Sabía que necesitaba una de esas cápsulas. Esperó a que Daniel regresara solo, diciendo que yo había olvidado la cartera. Mientras él estaba distraído en la recepción, hablando alto por celular sobre un contrato con Shanghái, Leticia, con la destreza de un cirujano, usó la punta de la pinza del broche para alcanzar el bolsillo superior de su saco, donde lo había visto guardar el frasco de vidrio. Consiguió pinzar una única cápsula morada que se había escurrido fuera del embalaje. Todo esto en menos de 3 segundos. Ese robo minúsculo y casi imperceptible fue lo que salvó mi vida. Yo estaba en casa, tumbada en el sofá, sintiendo el peso de la culpa, cuando Leticia estaba, a esa hora de la noche, en un laboratorio improvisado de la Facultad de Química, un lugar frío, oliendo a moho y formol. No podía usar el laboratorio de la clínica, claro, así que recurrió a sus contactos de exalumna. Disolvió la píldora en un solvente específico. El morado oscuro, que yo encontraba tan chic, comenzó a burbujear y a transformarse en un líquido, turbio y
De repente, surgió un color que no debería existir allí. Un verde lima vibrante, casi fluorescente. Ella me dijo que ese flash de color fue el momento en que la certeza la golpeó como un rayo. El test preliminar confirmaba la presencia de un componente que, en dosis bajas, imita síntomas de embarazo de riesgo, pero que, de forma constante, estaba proyectado para forzar el desprendimiento gradual del feto, induciendo un aborto espontáneo, lento, y que la doctora Eliana jamás ligaría a la medicación. El pánico de Leticia era tangible. Se dio cuenta de que el marido de su paciente estaba intentando cometer un asesinato sutil, disfrazado de cuidado. Tenía que encontrarme ahora. Yo estaba en la oficina. Era casi de noche, y el dolor de cabeza latía junto con el mareo. Apenas conseguía ver el monitor, sentada allí, fingiendo leer planos. Mi celular vibró con una notificación de email de una dirección extraña, tipo quimicaconfianzamail.com. Casi lo ignoré, pensando que era spam, pero el asunto era urgente. Clínica Doctora Eliana. Abrí y el pánico me golpeó como un camión. El cuerpo del email, corto y sin puntuación, decía: Laura, usted necesita parar inmediatamente de tomar el suplemento morado que Daniel le da. No es vitamina, es un compuesto abortivo de acción lenta. Daniel. Es peligroso, busque la policía. Ahora Leticia. Mi sangre se congeló. Fue un choque tan helado que anuló el dolor físico. Por un instante, pensé que era una broma de mal gusto. Pero la mención al suplemento morado y a Daniel, junto con la sensación de envenenamiento que yo ya cargaba, formaron un nudo de certeza en mi garganta. Mis manos temblaron tanto que casi dejó caer el celular en el suelo de mármol de la oficina. Miré hacia la puerta, repasando mentalmente su sonrisa forzada, la insistencia clínica, el broche del ojo turco de la médica y la luz verde lima que imaginé, ahora, en el laboratorio. En ese instante, el dolor de espalda desapareció, sustituido por una claridad fría y aterradora. Entendí todo. Los exámenes extraños, el letargo que no era normal, su insistencia en verme tragar la píldora todos los días. Mi miedo a la pérdida se transformó en una rabia helada e instintiva de supervivencia. Sabía que necesitaba fingir normalidad. Fue entonces que oí la llave en la puerta de la oficina, y él entró. Daniel estaba extrañamente calmado, relajado hasta demasiado para alguien que supuestamente estaba hundido en deudas. Caminó hasta mi mesa con la botella de agua en la mano y la luz de la lámpara se reflejó en el borde del frasco de vidrio opaco que él, displicentemente, sacó del bolsillo y colocó allí, al lado de mi ratón. Aún no tomaste la dosis de la noche, Lali. Sabes, hablé con un colega, y creo que deberías tomar una extra hoy, para compensar el estrés. El modo en que apretó el frasco, con un cariño enfermizo, y el brillo en sus ojos que parecía satisfacción pura, fue mi señal. Sabía que yo estaba mal, y estaba intentando acelerar el fin, aumentando la dosificación para que el desenlace viniera antes de que Leticia pudiera hablar con alguien. Tragué saliva, sintiendo el gusto metálico familiar intensificarse en mi boca, mezclado con el pavor. Miré a Daniel y forcé la sonrisa más profesional y tranquila que conseguí. Era la sonrisa que les daba a clientes que me debían mucho dinero. «Oh, mi amor, eres un ángel», dije, y la voz salió sorprendentemente estable, a pesar de que mi corazón estaba latiendo en mi garganta. «Pero sabes que he estado con esta náusea horrible. Si tomo 2 ahora, creo que voy a vomitar todo y desperdiciar tu buena intención y la medicina importada. Déjame solo terminar de revisar este plano. Es el plazo final de mañana, y luego la tomo. Lo prometo. Pero, por favor, ¿me traes un vaso de agua bien fría? Me muero de sed». La petición por el agua era una táctica barata, pero crucial. Él se giró, satisfecho con la idea de haber doblado la dosis, y salió de la sala, dándome el espacio de 1 minuto, tal vez 2, que era todo lo que yo necesitaba. El sudor frío escurría por mis sienes.
pero mis ojos estaban fijos en la puerta, calculando el tiempo que le llevaría hasta la cocina. Tan pronto como oí el sonido de la puerta de la oficina cerrarse y sus pasos alejarse, mi mano voló hacia la mesa y agarró el frasco de vidrio. Necesitaba confirmar lo que ya sabía. No podía abrirlo allí, corriendo el riesgo de que las píldoras se cayeran, y él notase, entonces, con el frasco en la mano, corrí al baño privado de la oficina. Desbloqueé la puerta, la respiración contenida, y derramé las 2 cápsulas moradas en la palma de mi mano, la que él me había incentivado a tomar. Eran idénticas a las otras, pero el olor era más fuerte, más químico, un amargo que parecía querer quemar mis dedos. Con un impulso desesperado, pero lógico, escondí las píldoras dentro del bolsillo secreto de mi pantalón de sastre, un pequeño bolsillo que solo yo usaba para guardar la llave de reserva del coche, y coloqué el frasco vacío en 1900, el lugar exacto en la mesa. Salí del baño y, temblando, tomé el celular de nuevo. Digité el nombre Leticia y el apellido que estaba en el email en la lista de funcionarios de la clínica que estaba guardada en mi computadora. Su perfil apareció en la pantalla, la pasante con el mechón azul petróleo. La prueba estaba allí. No era una broma. Daniel volvió a la oficina con un vaso de agua helada, y me forcé a sonreírle con una dulzura que me daba asco. Me extendió las manos, esperando que yo tragara el veneno que estaba escondido en mi pantalón. Tomé el vaso, fingí tragar la píldora que ya no estaba allí, y bebí el agua de una vez. El pánico todavía estaba allí, pero mi lado arquitecta asumió el control. Necesitaba un plan de fuga que pareciera orgánico y no levantase sospechas. Tenía que salir de allí ahora. ¿Sabes, Daniel? Comencé, apoyando la mano en la barriga de una manera dramática. Este bebé me está dando unos antojos absurdos. De repente, me muero. Me muero de ganas de aquel helado de pistacho con ralladura de naranja de esa heladería artesanal que está allá en la zona sur. Hablé de un lugar que quedaba a por lo menos media hora de distancia y que él odiaba ir por el tráfico. Es cosa de embarazada, lo sé, pero si no lo como voy a enloquecer. ¿Me dejas ir rapidito antes de que la tienda cierre? Tú te quedas y terminas de chequear tus emails. Mi actuación fue convincente. La mención al antojo de embarazada lo hizo relajarse, pues reforzaba su creencia de que yo estaba débil y que el proceso estaba corriendo conforme a lo planeado. Después de todo, las embarazadas son irracionales, ¿cierto? Hizo una mueca de desaprobación por la distancia, pero asintió. Está bien, Lali, pero no demores. Necesitas descansar. Aquel descansar sonó como una sentencia de muerte. Mientras él se giraba para encender el notebook, yo actué rápido. Tomé mi bolso, el que tenía todos mis documentos y tarjetas de crédito, y tomé las llaves del coche. Salí de la oficina, y tan pronto como la puerta principal se cerró, mi corazón se disparó del todo. Estaba libre, pero no segura. Sabía que tenía un plazo de validez, el tiempo que le llevaría a darse cuenta de que no volvería. Corrí al coche, y antes de encender el motor, envié un mensaje de texto cifrado al email de Leticia, usando la cuenta que ella me había avisado. Voy hacia el sur. Necesito evidencia. ¿Dónde te encuentro? No llames. Conducir el coche esa noche fue el acto más aterrador y liberador de mi vida. Estaba en la carretera, con el pie en el acelerador, pero a cada luz alta que aparecía en el retrovisor, mi estómago se revolvía, pensando que era el sedán oscuro de Daniel viniendo detrás de mí. La ciudad parecía un laberinto de luces y sombras que intentaban tragarme. Tenía tanto miedo de ser atrapada que la náusea física del embarazo y del veneno fue sustituida por la pura adrenalina del terror. Mi celular vibró en el soporte. Era Leticia, respondiendo al email en WhatsApp. Debía haber asociado el número de emergencia a mi celular. El mensaje era corto. Puesto 24 Ash, salida de la Federal. Cafetería. Te estoy esperando, pero tengo miedo. La elección del lugar era genial. Un punto de encuentro concurrido por estudiantes, donde 2 mujeres conversando tarde por la noche no levantarían sospechas, pero que tenía testigos 24 horas al día.
Apagué la radio para enfocarme totalmente en la carretera, en la velocidad, en la respiración, y me repetí a mí misma: vas a salvar a tu hijo. Vas a vivir. Llegué al puesto con la sensación de que estaba saliendo de un campo de batalla. Encontré a Leticia sentada en una mesa de rincón de la cafetería, bajo la luz blanca y fría del neón. Estaba irreconocible. El mechón azul petróleo estaba despeinado, y sus ojos, generalmente tan enfocados, estaban rojos e hinchados de llanto o cansancio. Ni siquiera pidió una bebida. Estaba simplemente allí, esperando. Tan pronto como me senté, empujó un sobre pardo, grueso, en mi dirección. Dentro, había un pequeño tubo de ensayo, de esos de laboratorio, con un corcho de goma. Dentro, el líquido. No era el morado de las píldoras. Era aquel verde lima vibrante que ella había mencionado, un color que gritaba toxicidad. Yo hice los tests más detallados que conseguí, susurró, la voz fina de pánico, y me entregó una hoja arrugada. El papel contenía términos científicos que no entendía, pero había círculos rojos alrededor de las palabras misoprostol y acción lenta. En ese momento, sosteniendo el tubo de ensayo frío en la mano, el horror dejó de ser una sospecha y se volvió algo físico, irrefutable. No conseguía desviar la mirada del papel arrugado, leyendo y releyendo el nombre químico. Misoprostol. Yo sabía lo que era, superficialmente, pero ver la confirmación, impresa allí, de la intención maligna de mi marido, transformó la traición en algo físico. Parecía que el frío del helado que dije que iba a buscar se había instalado en mi pecho. Le pregunté a Leticia, casi en un susurro, ¿por qué haría esto de forma tan lenta? ¿Por qué no de una vez? Ella apretó los labios, mirando a los lados con paranoia. Me dijo que era para parecer natural, para que el aborto fuera acreditado al estrés de la arquitecta ambiciosa o a la gestación de riesgo que la doctora Eliana ya sospechaba. Fue entonces que me dio un detalle nauseabundo. Él me preguntó, una semana antes de que yo hiciera el test de la cápsula, si era común que gestantes de alto riesgo tuvieran un miedo patológico a fallar. Me estaba monitorizando, Laura. Quería saber si yo notaría. Aquel detalle, la frialdad calculista de él al usar a la propia pasante de la clínica para validar su narrativa de maldad, fue lo que me hizo llorar de rabia, no de tristeza. Miré el reloj digital de la cafetería. Llevaba fuera de casa casi 1 hora y media. Daniel no era tonto. Ya habría llamado a mi celular, que yo había apagado en el coche. El pánico de ser encontrada allí, con la prueba del crimen en la mano, me hizo levantarme de súbito. «Necesitamos ir ahora», le dije a Leticia, mi voz volviendo al tono de comando que usaba en las obras, pero ahora mezclado con terror. «A la policía. Pero no puede ser cualquiera». Decidí que necesitaba la Comisaría de Defensa de la Mujer, DDM, que quedaba en el centro, aunque fuera más lejos, pero era un lugar donde yo sabía que serían tomadas en serio. Combiné con Leticia que ella me seguiría con su coche, para tener una testigo de seguridad y garantizar que ella estuviera conmigo, protegida. Antes de salir, aplasté las 2 cápsulas moradas que yo había escondido en el pantalón con el tacón de mi zapato y tiré los restos a la basura del baño de la cafetería. Necesitaba ir limpia, pero no podía dejar el veneno cerca. La carrera contra el tiempo comenzó allí, con la certeza de que a cada minuto que pasaba, Daniel estaría más desesperado y más peligroso. El viaje hasta la Comisaría de Defensa de la Mujer fue una tortura de 40 minutos. Yo estaba al límite, conduciendo como una fugitiva, ignorando los límites de velocidad, pero incapaz de parar de chequear el retrovisor. El coche de Daniel, un sedán negro y absurdamente silencioso, con faros de LED que parecían ojos de predador, se convirtió en una figura fantasma en todos los vehículos que pasaban. Apreté el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos, enfocándome en el faro del coche de Leticia detrás de mí, que era el único punto fijo de sanidad en aquella noche, caótica. El celular, que yo había encendido solo para mantener la comunicación con ella,
comenzó a vibrar incesantemente en el panel. Era Daniel. Eran 10 llamadas perdidas en menos de 5 minutos. A cada tono, el sonido parecía una alarma de invasión en mi cabeza. Daniel no llamaba. Él mandaba que atendieras. Su desesperación era mi medidor de cuán cerca yo estaba de exponer su farsa. La paranoia era tan intensa que juré haber oído el clic de un rastreador, activándose bajo mi coche a cada curva. Estaba casi llegando al barrio del DDM cuando el teléfono vibró con un mensaje de texto, perforando la barrera de llamadas que yo ignoraba. Era él. El texto era corto y seco, sin emoji, sin sentimentalismo, solo maldad pura. No deberías haber desperdiciado el suplemento, Lali. ¿Y mi favor? Vi que sacaste algo del bolsillo. Sé que lo sabes. Vuelve a casa y podemos resolver la cuestión de las deudas y del problema. Si sigues adelante, lo pierdes todo. La mención al algo que saqué de la bolsillo, la píldora que fingí tomar, fue la prueba final de que él estaba monitorizando cada movimiento y que el intento de aborto era deliberado y consciente. El temblor que comenzó en mi nuca se esparció por mis brazos, y tuve que orillarme en la acera por un segundo, respirando hondo para no vomitar en el volante. El problema no era el dinero. El problema éramos yo y mi bebé. En ese momento, yo sabía que no estaba solo huyendo. Estaba luchando para exponer a un asesino a sangre fría que se vestía de empresario exitoso. Finalmente, llegamos a la Comisaría de Defensa de la Mujer. Era un edificio antiguo, de ladrillos a la vista y ventanas enrejadas, que parecía haber visto más dolor que cualquier hospital, pero la luz amarillenta que se filtraba por las ventanas me pareció el faro de un puerto seguro. Estacioné el coche y apagué el motor, y el silencio que siguió fue ensordecedor. El cuerpo reaccionó inmediatamente a la caída de la adrenalina. Mis piernas temblaron tanto que casi no conseguí salir del asiento. La debilidad del embarazo y del veneno volvió con fuerza total. Miré a Leticia, que paró su coche justo detrás, y vi en sus ojos el mismo terror mezclado con la determinación. Salió del coche, sosteniendo el sobre pardo como si fuera un artefacto nuclear. Cerré la puerta de mi coche con un clic que pareció un tiro y, sosteniendo mi barriga con instinto protector, caminé lentamente hasta la entrada. Era hora de transformar el miedo en acción y la historia extraña que vivencié en un informe policial frío y factual. Yo sabía que la parte más difícil sería hacer que alguien creyera en el horror sutil. La sala de espera de la comisaría era un mosaico de luz fluorescente y sillas de plástico duro. Fuimos atendidas por una escribana llamada Patricia, una mujer alta y fuerte, con una mirada cansada, pero absurdamente acogedora, y que usaba un anillo de plata maciza que parecía haber sido forjado por un herrero medieval. Comencé a contar la historia, y a cada palabra sentía que estaba pareciendo más delirante. Mi marido, Daniel, él cambió mis vitaminas prenatales. Cuando llegué a la parte del misoprostol y de las deudas, ella respiró hondo, parpadeando lentamente, como si estuviera catalogando mi insanidad. Fue Leticia quien salvó el momento, extendiendo el sobre pardo en la mesa. Trajimos la prueba, comisaria. El compuesto que la está matando a ella y al bebé está aquí. Patricia abrió el sobre, y la luz fría de la oficina cayó sobre el pequeño tubo de ensayo. El líquido verde lima, que parecía inocente, pero cargaba la intención de homicidio, brilló en su mesa. Fue su silencio, al ver el frasco y la hoja del informe, lo que me dio la certeza de que, finalmente, alguien me estaba tomando en serio. Patricia no demoró más que 5 minutos en entender la gravedad de la situación. Tomó el tubo de ensayo y la hoja del informe con un cuidado reverencial y desapareció por una puerta lateral. Cuando volvió, estaba acompañada de una comisaria, una mujer mayor, con el pelo recogido en un moño apretado, que tenía la expresión de quien ya vio todos los tipos de maldad en el mundo. La comisaria analizó el líquido verde lima e hizo una señal con la cabeza. En ese instante, el caso dejó de ser un relato extraño de traición y se convirtió en una investigación de tentativa de feticidio. Como la comisaria mencionó con una voz grave y fría,
haciéndome sentir un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la sala. Leticia, con la voz embargada, repitió su testimonio, describiendo con precisión los tests químicos y la forma en que obtuvo la cápsula. Recuerdo el momento en que Patricia comenzó a digitar el IP y detalló el frasco de vidrio opaco con etiqueta minimalista, como una pieza central de evidencia, y supe que la frialdad de Daniel estaba siendo registrada en la historia oficial. La comisaria actuó rápido, demostrando una eficiencia que salvó mi vida. Me miró y dijo, sin rodeos: «Laura, ¿el riesgo? Ahora es máximo. Su marido sabe que usted huyó y que usted tiene el conocimiento. Usted no puede volver a casa». Inmediatamente, comenzó a redactar la petición de medida protectora y a iniciar el proceso para una orden de registro y aprehensión en nuestro ático, enfocándose en aquel frasco de vidrio y en cualquier otro stock del compuesto abortivo que Daniel pudiera tener. Mi mente, finalmente, comenzó a vaciarse del miedo y a ser rellenada por un agotamiento abrumador. Llamé a la única persona en la que confiaba ciegamente y que vivía lo suficientemente lejos para ser segura: mi tía Lucia, una pintora excéntrica que vivía en una casa de campo alejada, que me recibió sin hacer preguntas. Mientras yo hablaba con Lucia, Patricia me entregó una copia previa de la medida protectora. Miré mi nombre y el de Daniel allí, separados por una orden judicial, y sentí el primer atisbo de justicia, aunque estuviera temblando por dentro. El viaje hasta la casa de mi tía Lucia fue un borrón de agotamiento y alivio gélido. Lucia era la antítesis de Daniel, una artista reclusa, viviendo en una cabaña de madera oscura en medio de una reserva forestal, donde el olor era siempre una mezcla embriagadora de aguarrás, pintura al óleo y lavanda fresca. Llegar allí, ver el brillo caliente de las lámparas en el porche, fue como cruzar una frontera y salir del invierno a la primavera. Tan pronto como entré, la adrenalina se desmoronó del todo. Caí en un sofá de terciopelo antiguo, sintiendo el peso de mi cuerpo débil, y por primera vez en ese día, dejé la mano reposar en la barriga sin miedo, pero con la culpa de casi haber fallado. Lucia, con su sabiduría silenciosa, me trajo un té fuerte y me cubrió con una manta pesada, sin hacer una sola pregunta, solo aceptando el caos que yo representaba. Miré el reloj. Era de madrugada. Todo aquel horror, del email de Leticia hasta la comisaría, se había desenrollado en apenas algunas horas de terror concentrado, y el cuerpo finalmente comenzó a cobrar el precio del veneno y del pánico. No conseguía dormir, claro. Estaba acostada, con la copia de la medida protectora bajo la almohada, esperando. La oscuridad allá afuera parecía menos amenazadora que la idea de Daniel allá dentro de nuestra casa, descubriendo mi fuga. Finalmente, alrededor de las 5 de la mañana, mi celular vibró en mi mano temblorosa. Era la comisaria. «Laura, el registro y aprehensión fue efectuado. Tenemos más pruebas». El alivio fue tan potente que me dio vértigo. Me contó que el equipo invadió su oficina en el ático. Encontraron el frasco de vidrio opaco, ahora completamente vacío y escondido debajo de una tabla suelta en el suelo. Lo más crucial, en una caja fuerte camuflada detrás de un cuadro absurdamente caro, encontraron un pequeño stock del polvo químico, que el análisis preliminar confirmaba ser el mismo compuesto abortivo, en embalajes sellados. Era la prueba de que la intención no era solo un frasco, era un plan a largo plazo. El asco que sentí fue abrumador, mezclado con la gratitud por haber escapado de algo tan meticulosamente perverso. La comisaria fue clara. Con la prueba del stock de misoprostol, la máscara de Daniel caía de una vez. Ella confirmó que él había intentado usar a sus abogados para alegar que el material era para fines de investigación farmacéutica, la excusa típica del empresario de tecnología. Pero la combinación de mi testimonio, del informe de Leticia y de la localización escondida del polvo químico, hacía la historia insostenible. Supe, por una nota que salió en la columna policial, que fue interceptado intentando huir al exterior, usando un jet privado en el aeropuerto. Cuando fue confrontado, no demostró remordimiento.
solo rabia fría por la interferencia en sus planes. Era la cúspide de su sociopatía. El bebé no era una vida, era una inversión que no valía la pena. Aquel empresario de éxito, tan obsesionado por la imagen, estaba ahora en los titulares como criminal, y el alivio de medio de saber que estaba bajo custodia, lejos de mi puerta, era casi tan potente como el veneno que intentó darme. Con Daniel neutralizado, mi prioridad absoluta volvió a ser el bebé. Mi tía Lucia me llevó, aún a la mañana siguiente, a una clínica especializada en otra ciudad, lejos de cualquier contacto que Daniel pudiera tener. El miedo de que el misoprostol hubiera causado daños permanentes era una ansiedad que me consumía más que la náusea. El médico que me atendió, un señor con barba blanca y una mirada de paciencia infinita, hizo un ultrasonido detallado. Explicó que el compuesto era agresivo, pero que la dosis baja y la resistencia de mi cuerpo de atleta habían evitado lo peor. El momento de horror se disipó cuando el monitor se encendió y yo oí. El sonido era rápido, fuerte e inconfundible. El corazón del bebé, resiliente, latiendo. El alivio fue físico, una ola caliente que me hizo llorar allí en la camilla, agarrada a la mano de Lucia. El bebé estaba vivo, pero la lucha para monitorizar la gestación y revertir los daños estaba apenas comenzando. Los días que siguieron fueron dedicados a la recuperación y a una nueva rutina médica, extremadamente rigurosa. El letargo que yo sentía por meses no era normal. Era el cuerpo luchando contra el veneno, y el misoprostol había dejado secuelas que exigían atención constante. El nuevo médico me prescribió inyecciones diarias de progesterona y vitaminas que eran realmente vitaminas, sin olor fuerte, y que tenían un sabor neutro, sin aquel amargo metálico que se había vuelto parte de mi rutina. Recuerdo la primera vez que tomé la dosis real. Sentí un leve mareo, pero era el mareo de la salud, no del envenenamiento. Poco a poco, sentí mi cuerpo desintoxicándose, como si la vida estuviera volviendo a mis huesos. El cansancio todavía existía, claro. Después de todo estaba embarazada, pero era un cansancio honesto, merecido. Yo sabía que la gestación sería monitorizada de cerca hasta el final, pero a cada examen limpio, a cada síntoma de embarazo normal que surgía, era una pequeña victoria contra la maldad calculada de Daniel. El trauma emocional, sin embargo, era más difícil de tratar que el físico. ¿Cómo duermes al lado de alguien por años? Confías tu vida y el futuro de un hijo a esa persona, y descubres que ella te estaba matando lentamente. La imagen de Daniel, siempre impecable y enfocado en ascenso social, se deshizo, revelando un predador frío y obsesionado por el dinero y el control. La verdadera toxicidad no estaba solo en las píldoras moradas, estaba en su ambición desenfrenada, que veía mi cuerpo y nuestro hijo como propiedades desechables en su camino financiero. En ese torbellino, Leticia se convirtió en un farol. Ella, la pasante con el mechón azul petróleo y la mirada hiperenfocada, fue mi heroína. Hablábamos todos los días. Yo no sabría cómo agradecerle por haber tenido la perspicacia de desconfiar del frasco de vidrio opaco y la valentía de arriesgar su carrera por una extraña. Ella vio el peligro donde nadie vio, y nuestra conexión, nacida del horror, era la prueba de que la bondad, a veces, aparece en los lugares y en las personas más inesperadas. Con Daniel bajo custodia y las pruebas en manos, el siguiente infierno fue el divorcio. Él intentó, de todas las formas, usar sus deudas gigantescas para intimidarme y alegar que el aborto sería un accidente debido a mi estrés y a mi inestabilidad emocional. Su violencia económica era tan calculada como el envenenamiento. Felizmente, mi abogada, doctora Ana Renata, una mujer con una voz de seda y puños de acero, no dio tregua. Usó la prueba del feticidio como martillo. El argumento de ella era simple. La tentativa de asesinato anulaba cualquier alegación de buena fe matrimonial. Recuerdo aquella sala de audiencia fría, viendo a Daniel por primera vez desde la fuga. Estaba pálido y derrotado.
El momento de firmar los papeles, sintiendo la pluma rayar el papel para cortar el último lazo legal con él, fue una ceremonia de liberación. Yo no estaba solo divorciándome, estaba recuperando mi vida, mis bienes y principalmente mi dignidad, probando que la agresión sutil, cuando documentada, podía ser tan devastadora como un puñetazo. Decidí quedarme en la casa de la tía Lucia por tiempo indeterminado. La cabaña en el bosque, antes vista como un refugio temporal, se transformó en mi hogar de curación. Cambié el sonido ensordecedor de las alarmas de coche y de las bocinas de la metrópoli por el canto insistente de los pájaros y por el ruido suave del arroyo. Cambié el olor estéril de nuestro apartamento de lujo por el aroma terroso y acogedor del bosque y de la pintura al óleo. Este cambio radical me dio espacio para respirar, para procesar el trauma sin las paredes de la memoria acechándome. Mi bebé, el pequeño guerrero, estaba creciendo, y mi barriga, que antes era una fuente de ansiedad, ahora era el símbolo visible de mi resiliencia. A cada patadita que sentía, a cada ultrasonido que mostraba el desarrollo saludable, yo tenía la certeza de que la vida, aquella que Daniel intentó interrumpir, era la única cosa que importaba ahora. Estaba reconstruyendo, ladrillo a ladrillo, mi paz. Meses después, sentada en el porche de la tía Lucia, acunada por el sonido rítmico de la lluvia, recibí la llamada de la doctora Renata, mi abogada, con la noticia final. Daniel había sido condenado a una pena significativa. La prueba química, el testimonio de Leticia y la frialdad con que él había planeado todo fueron irrefutables. Su argumento de que era solo un suplemento mal regulado no se sostuvo delante del stock de misoprostol escondido. Recuerdo haber visto la noticia en la TV. Su rostro, antes la estampa de revistas de negocios, estaba allí, asociado a los términos tentativa de feticidio y violencia doméstica agravada. No sentí alegría, no. Sentí una satisfacción fría de quien ve a un predador ser, finalmente, enjaulado. Aquel hombre no existía más, no en mi vida. El Chin 200, empresario de éxito, había sido sustituido por el criminal, y nuestro futuro, el mío y el del bebé, estaba seguro. Aquel fue el último día en que su sombra se cernió sobre mi casa. Pero el trauma es traicionero. Incluso después de la condena y de la distancia segura, el miedo residual era casi un personaje conmigo en la cabaña. Todavía siento escalofríos cuando alguien me ofrece una bebida ya preparada o cuando necesito tomar una píldora, aunque sea la más inofensiva vitamina. Tengo que inspeccionar el olor, el color, la etiqueta, y solo consigo tragar con la certeza de que la tía Lucia o Leticia examinaron antes. Es una cicatriz de desconfianza que Daniel dejó. El bebé, sin embargo, era la cura viva. Estaba entrando en el último trimestre y sus movimientos eran fuertes, casi acrobáticos. No era solo una patada, era una comunicación, una confirmación de que él había luchado y vencido, resistiendo la intención de la maldad. A cada toque que yo daba en mi barriga, yo sentía esa fuerza y pensaba en Leticia, mi pasante ángel de la guarda, que había sido el único lazo de bondad en la oscuridad más absoluta. Los meses finales del embarazo fueron una lenta descompresión. Dejé de aceptar trabajos de arquitectura de alto lujo, aquel mundo de Daniel, y comencé a proyectar espacios menores, más humanos, usando la naturaleza como inspiración. Para simbolizar la ruptura con mi antigua vida, hice un ritual medio extraño. Tomé todos mis trajes caros, los tacones de aguja y los bolsos de diseñador, símbolos de la Laura obsesiva por el estatus, e hice una hoguera controlada en el patio trasero de la tía Lucia. El olor a tejido quemándose era un perfume de libertad. Leticia, que se había vuelto mi amiga más cercana, me visitaba siempre, trayendo libros de arte y enseñándome, de forma divertida, a leer etiquetas y a desconfiar de embalajes sofisticados. Juntas, decoramos el cuarto del bebé con las telas coloridas y abstractas de la tía Lucia, garantizando que el primer ambiente que él viera fuera repleto de calor y colores vibrantes, lo opuesto al blanco frío y estéril de mi pasado. Y entonces, llegó el día.
El parto fue largo, pero tranquilo. Yo tenía a la tía Lucia sosteniendo mi mano, murmurando cosas incomprensibles y confortantes, y la única cosa que me importaba era la promesa de vida que estaba por venir. El momento en que nació fue el más intenso de mi existencia. No había dolor, no había miedo. Había apenas un alivio puro y abrumador. El primer sonido que emitió no fue un llanto débil, sino un grito alto, fuerte e irado, como si estuviera quejándose de haber sido molestado. Aquel grito, el más ruidoso y lindo que jamás oí, era la prueba final e irrefutable de que él había vencido el veneno. Era pequeño, pero tenía una fuerza increíble, y un mechón de pelo que, bajo la luz de la sala de parto, parecía tener un reflejo rojizo único. Lo llamé Elías. Elías significa, el Señor es mi Dios. Y para mí, Él era mi milagro, el símbolo de la fe en la vida que prevaleció sobre la muerte. Tener a Elías en mis brazos reescribió todas mis prioridades. Aquel mundo de contratos millonarios y fachadas impecables parecía ridículamente vacío y peligroso. Percibí que la verdadera fuerza no estaba en mi capacidad de trabajar 18 horas al día, sino en mi vulnerabilidad y en mi disposición a aceptar la ayuda de una pasante que mal conocía. Es irónico, lo que me salvó no fue mi inteligencia de arquitecta, sino la perspicacia técnica de Leticia, el color, extraño de una píldora, y mi propio cuerpo que, incluso siendo envenenado, resistió. Hoy yo veo el mundo en colores más fuertes y honestos. Desconfío del exceso de perfección, y el olor a lavanda de la casa de Lucia se volvió mi termómetro de seguridad. Aprendí que el mayor peligro no está en el caos aparente, sino en la maldad vestida de traje caro, que sonríe y te ofrece la muerte en un pote de vidrio opaco. Mi horror no fue el trauma de una agresión física clara, fue el dolor de la agresión, sutil, casi invisible. Y esa es la cicatriz que cargo. La dificultad de explicarle a las personas que me preguntan sobre el divorcio cuán frío y lento fue el ataque. La mayoría solo entiende el concepto de traición financiera, no el horror de un asesinato farmacéutico disfrazado de cuidado prenatal. La doctora Renata me confirmó que Daniel, incluso después de la condena, nunca expresó remordimiento por el acto, solo irritación por haber sido descubierto, lo que solo reforzó mi certeza de que él era fundamentalmente un sociópata sin salvación. Encontré mi paz aquí en el bosque, lejos de aquella falsedad urbana. Cambié la presión de ser la superarquitecta por el placer de ser apenas Laura, la madre de Elías y la amiga de Leticia. Y esa paz, construida encima de tanto dolor, es mi mayor obra de arte. Mi vigilancia no desapareció. Ella apenas se transformó en cautela saludable. Hoy, yo nunca abro un embalaje de comida sin inspeccionar el olor. Y si yo o Elías necesitamos cualquier medicación, Leticia, incluso viviendo en la ciudad, recibe una foto de la etiqueta y del líquido antes de que yo siquiera considere dar una dosis. Mi paranoia se volvió un sistema de defensa doble. La casa de la tía Lucia, que es naturalmente aislada, no me ofrece una falsa sensación de seguridad, me ofrece control. Todas las noches, sigo un ritual. Chequeo las ventanas, los pestillos, y cierro la puerta con la fuerza de quien sabe que la maldad existe, pero que ahora está preparada para ella. Cambié la ingenuidad de la mujer que confiaba ciegamente por una cautela instintiva, que es, en verdad, mi nueva forma de amar y proteger a Elías. Aquel miedo agudo y paralizante de la noche de la fuga se disolvió en una calma funcional, que me permite vivir sin olvidar lo que vi. Aquel día específico, desde el email de Leticia hasta el momento en que la comisaria me dio la medida protectora, es mi marco cero. Fue un torbellino de terror que duró menos de 12 horas, pero que me costó una vida entera de confianza. Al final de cuentas, el desenlace concreto de mi horror fue simple y profundo. Yo actué. No esperé, no dudé por mucho tiempo. No volví a casa para confrontar. Huí, busqué a la policía y probé la agresión sutil con la ayuda de una extraña. Daniel está donde debería estar. Y Elías, el pequeño milagro con el mechón rojizo,
Es la solución viva para el problema que él intentó crear. Nunca voy a entender completamente la profundidad de su maldad. Esa parte de la historia es, y siempre será un agujero negro. Pero la verdad final es que la vida de él no importa más, porque la mía y la de mi hijo, esas sí, prevalecieron. Hoy, Elías está gateando por la sala de la cabaña, haciendo el mayor ruido, y la luz del sol de la tarde entra por la ventana, calentando el suelo de madera. Mirarlo a él, tan saludable y fuerte, es mi recompensa por todo el infierno que pasé. Aquel gusto metálico, el color morado de la píldora, la frialdad de Daniel, todo eso parece una pesadilla. Distante. Elías es la prueba viva de que la vida siempre encuentra un camino, por más que intenten sofocarla con maldad calculada. Leticia, mi eterna heroína de pelo azul petróleo, se volvió madrina de él y se está especializando en toxicología forense, usando su don para proteger a otras personas de horrores invisibles. Nuestra amistad es la parte más linda e inesperada de esta historia. Un lazo forjado en el momento exacto en que mi vida estaba por un hilo. Saber que el mal fue combatido por una alianza de cuidado, justicia y química es lo que me permite dormir en paz. Entonces, es eso. Aquel día fue el punto final de una vida y el punto inicial de otra. Conseguí mi desenlace concreto. Elías y yo estamos vivos, y Daniel está pagando por lo que hizo. La cosa paró de suceder porque yo actué rápido y porque alguien, Leticia, tuvo la perspicacia de ver la maldad donde yo solo veía cansancio. La lección más extraña que saqué de todo esto es que la vida real, caramba, es mucho más aterradora que cualquier historia de ficción que puedes leer en Internet. No eres envenenado por un extraño en un callejón oscuro. Eres envenenado por alguien que te da los buenos días y te besa en la frente. La única cosa que te salva, a veces, es un instinto animal, un nudo en la garganta que grita que algo está mal. Escucha a tu cuerpo, siempre. Porque el mío estaba gritando que yo estaba muriendo. Y si yo no lo hubiera oído, hoy yo no estaría aquí, contando esta historia extraña para ti. Si te gustó esta historia, deja un me gusta y suscríbete al canal para seguir las próximas.